Buenas, mi nombre es Alba y os doy la bienvenida al tercer podcast de este canal llamado Movidas de una fangirl adolescente. Como el propio nombre indica, hablaremos de movidas de una fangirl adolescente, acá yo. Y bueno, antes de empezar el podcast en sí, quiero decir dos cosas. La primera es pedir disculpas, aunque ya lo hice en el segundo podcast, pero quiero hacerlo otra vez porque he estado 3 meses sin subir nada. Pero hay una explicación, obviamente. A mí este proyecto me hace mucha ilusión. De verdad que sí, me hace mucha ilusión y pienso bastante en ello, ¿no? Pero yo estoy estudiando y he estado prácticamente esos 3 meses, casi todo el tiempo he estado estudiando porque ya faltaba prácticamente nada para terminar el curso y bueno, de hecho lo terminé entre comillas la semana pasada, oficialmente no está terminado, pero terminé los exámenes la semana pasada y he estado sin tiempo para nada. Entonces, ahora que ya estoy prácticamente de vacaciones de verano, voy a darle más caña a estos podcasts que me hacen muchísima ilusión. Quiero subir más, hablando sola, pero también hablando con más personas. Tengo muchos temas en mente, así que ojalá os gusten y tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona esto de verdad, porque me quedé flipando. De hecho, ayer volví a mirar cuántas visualizaciones tenía el segundo podcast y tiene casi 2000, bueno, 1845 creo y algo así. Y la verdad es que sí que no es una cifra alta, pero para mí sí, o sea, relativamente para mí sí. Y de verdad estoy alucinada, así que muchísimas gracias. No me lo esperaba en absoluto. Me alegro que tenga tantas visualizaciones. O sea, de verdad que no me lo esperaba. Y no sé qué decir, en serio, no lo sabía. No sé, no me lo esperaba en absoluto, así que muchísimas gracias. Espero que el resto tenga el mismo apoyo, la verdad. Y bueno, quiero ver cómo evoluciona esto. Y la segunda cosa que quería decir es pedir perdón por si se oye mucho ruido del ventilador. Donde yo vivo hace un calor terrible, pero terrible. Y además yo soy muy propensa a las bajadas de azúcar, de tensión, etc. etc. Entonces, si lo mezclamos con el calor, es terrible, una combinación horrenda. Así que tengo que tener el ventilador puesto, lo siento mucho. No sé si se oirá demasiado, pero por si acaso espero que, bueno, de todas formas, estoy hablando bastante alto, así que supongo que mi voz se escuchará bien. Dicho esto, ¿de qué voy a hablar hoy? De un tema que quería tratarlo con más personas, pero tenía tantas ganas de hablar de él y creo que tengo tantas cosas que decir y puedo hablar desde mi experiencia y tal, que he decidido sacarlo sola, aunque a lo mejor en algún momento hablo de esto con otra persona en otro podcast, pero en fin, prefiero sacarlo primero yo y hablar desde mi experiencia porque creo que tengo bastantes cosas que decir al respecto. Y es la salud mental y el sistema educativo, esa relación. Quiero hablar de cómo creo que es el sistema y cómo nos repercute en la salud mental. Luego, desde mi experiencia, no solamente este curso, sino en mi trayectoria escolar, digamos, y una conclusión que he sacado en base a mi experiencia y a cómo creo yo que funciona el sistema. Bueno, yo considero que el sistema educativo español, porque yo vivo en España, no sé si me está viendo gente fuera de España, pero bueno, anyway, yo soy española, y yo creo que el sistema educativo español está muy mal planteado. Considero que desde muy temprana edad se nos educa para poder producir casi al 100%, porque realmente es imposible al 100%, pero para producir lo máximo posible cuando estemos trabajando. Se nos educa, y yo considero que es así, que se nos pone a los estudios o al trabajo en el centro de nuestras vidas, hasta el punto en el que debemos olvidar nuestra situación personal para centrarnos en el objetivo del sistema educativo, ¿no? Que es sacar una determinada nota para acceder a otro grado del sistema educativo o para poder trabajar y así contribuir al sistema, etc. etc. Yo considero que desde muy pequeñas, además, en el sistema occidental, ¿no? en Occidente,
no se tratan las emociones como deberían tratarse. Es cierto que en algunos sistemas, como por ejemplo los países del norte, ¿no? Yo considero que están bastante más avanzados en ese aspecto que nosotros, pero yo creo que en Occidente tampoco se le da el valor que realmente tienen a las emociones. O sea, no se habla de las emociones, no se tratan. Los niños crecen sin un control emocional y como ya he dicho antes, se nos pone a los estudios, en este caso, como el centro de nuestras vidas. Además de dedicarle una cantidad ingente de horas que en otro país probablemente no se haría, sobre todo en los países del norte, que ya los he mencionado, pero yo creo que su sistema educativo tiene mucha más calidad que el nuestro. Bueno, nosotros, hablando de los que vamos al instituto, empezamos la jornada a las 8:30 de la mañana y ya ha habido varios estudios que demuestran que a esa hora no podemos ser productivos por mucho que queramos. En otros países empiezan incluso a las 10 o a las 12 y al final se nos educa para eso, para conseguir una nota, se nos evalúa de una forma que tampoco me gusta. Es decir, nos explican el temario y nuestra forma de aprender, entre comillas, es memorizar para vomitar en un examen. Sé que esto se repite mucho, pero yo considero que es totalmente cierto. Se nos queda en la cabeza, pero a corto plazo. No se nos queda a largo plazo ni el 20% de lo que estudiamos. Llegamos al examen o a la prueba que estemos haciendo, que probablemente sea un examen, lo vomitamos y cuando salimos de ese examen o de esa prueba ya no nos acordamos ni del 20% de las cosas. Simplemente nos lo hemos quitado de encima y nuestra memoria pues lo limpia, ya no hay nada y todo lo que hemos estudiado ya no lo tenemos en la cabeza. Esta no es forma de aprender, no estamos aprendiendo, sino que simplemente estamos estudiando para un examen y la nota que saquemos en ese examen pues va a decidir nuestro futuro. Aunque ya hemos visto que realmente no hemos aprendido nada. Yo creo que eso le ha pasado a todo el mundo. El estudiar para un examen, que termines el examen, salgas de clase y ya no sepas ni de qué va el examen. Quiero decir que te pueden preguntar cualquier cosa, ¿no? de ese temario y probablemente tú no la sepas responder. O que a la semana se te olvide. Eso no es aprender. ¿Y qué pasa con la salud mental? Como ya he dicho antes, se nos coloca a los estudios como el centro de nuestras vidas. ¿Qué tienes que hacer? Pues estudiar, lo primero que dice, sobre todo en cursos avanzados como por ejemplo el mío, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Pues estudiar. Siempre lo tienes en la cabeza realmente, aunque estés fuera, probablemente en algún momento pienses, mañana tengo que estudiar, mañana tengo que hacer esto de los estudios, ¿no? Entonces, está mal planteado. ¿Y qué pasa con la salud mental? Como ya he dicho, se nos coloca los estudios como el centro de nuestras vidas y unido a esa incapacidad de hablar de nuestros sentimientos, pues por simplemente el sistema en el que vivimos y tal, no nos paramos a pensar en cómo nos sentimos muchas veces, sino que simplemente nos centramos en lo que tenemos que hacer, que en este caso es ser lo más productivo posible para alcanzar determinada nota, y ya está, pero no nos paramos a pensar en cómo nos estamos sintiendo. Como mucho lo hacemos cuando nos dan el resultado de una nota, quiero decir. Creo que va muy ligado también a la autoestima, ¿no? Que nos lo obliga mucho, es decir, si sacas buena nota, te sientes bien contigo mismo, porque has llegado a una determinada nota que es a la que querías llegar y que se supone que si llegas a esa nota tienes un buen nivel. Pero eso también aumenta la presión porque tienes que mantenerte en ese nivel. ¿Y qué pasa cuando sacas malas notas? Que te sientes un fracaso, te sientes mal contigo mismo y aumenta tu nivel de exigencia en muchos casos o se baja tu autoestima, ¿no? Piensas que eres un inútil y eso yo creo que nos ha pasado a todos alguna vez. ¿El sistema mina nuestra autoestima? Sí, totalmente sí. O sea, nuestra autoestima muchas veces depende de una nota. E incluso para alcanzar ese nivel a veces llegamos a utilizar métodos pues como copiar, ¿no?
para poder llegar a esa exigencia, porque muchas veces no es posible llegar. La verdad es que yo estoy profundamente en desacuerdo con el sistema en el que vivimos y sobre todo también con el sistema educativo, ¿no? Que es el que me tocan los dos de cerca, obviamente, porque no puedes salir del sistema en general. Del sistema educativo sí, pero con determinada edad, pero nadie puede vivir fuera del sistema. Ojalá, pero no es así. Y parte de esa crítica es vivir dentro de ese sistema, participar en ese sistema y saber cómo es. Pero yo estoy en profundo desacuerdo con cómo se está creando esto. Ahora parece que intentan, ¿no? Sobre todo en los colegios, hablar más de las emociones, de la inteligencia intrapersonal, pero si no atacamos a la raíz del problema, que es el sistema educativo en sí, las bases del sistema educativo, no vamos a poder hacer nada. Se nos educa para que no pensemos en cómo nos sentimos, sino que simplemente pensemos en los estudios. Eso deriva en que no tengamos ningún tipo de control sobre nuestras emociones y sobre nosotros mismos, y que al final nuestra felicidad la decide una nota. Ahora bien, empecemos con mi experiencia. Yo siempre he sido una persona muy exigente. En parte pues por mi propia salud mental, por cómo es mi carácter, y como la salud mental pues lo ha moldeado, digamos, un poco, ¿no? Sino también pues por el propio sistema, por la exigencia que tenemos. Y yo, desde que era pequeña, siempre me he marcado el objetivo de llegar a la nota más alta posible, normalmente sobresalientes. Eso ha creado una autoexigencia totalmente descontrolada, y no creo que simplemente sea por mi trastorno obsesivo compulsivo, sino que además yo creo que el sistema se encarga de que ocurra eso, ¿no? Entonces es parte del sistema, o sea, la parte de ese problema, la culpa la tiene el sistema de crearme esa exigencia. No sé si me estoy explicando, espero que sí. Entonces llegué a la ESO con una exigencia altísima. ¿Qué pasa? Que yo empecé la ESO, que es la educación secundaria obligatoria, con 12 años, y pues por circunstancias personales yo no estaba bien. Yo estaba profundamente triste, abatida, y comenzaba a tener síntomas de ansiedad. Y eso es totalmente incompatible con los estudios. ¿Qué pasa? Que es obligatoria, y además yo no me podía permitir suspender, o sea, ni se me pasaba por la cabeza. Y el primer trimestre intenté compaginar las dos cosas, ¿no? El intentar lidiar con mi salud mental, con los problemas de mi salud mental, y con el sistema educativo, el seguir llegando a la altura, porque llegué de primaria con unas notas muy buenas, realmente. Hasta que en el segundo trimestre tuve que tomar una decisión, que era o cuidarme a mí o sacar buenas notas. Y como, repito, no podía permitirme suspender, pues lo que hice fue como una mezcla, ¿no? De bajar un poco las notas, pero cuidarme un poco más. Y esto funcionó a medias, estuve mejor, pero aún así eso minaba profundamente mi autoestima, y al final acabé encontrando un refugio en estudiar, precisamente por la evasión que me daba estudiar. Yo creo que eso nos pasa mucho, que al final, como nos lo intentan poner como el centro de nuestras vidas, utilizamos los estudios como forma de evasión, y cuando terminas de estudiar a lo largo del día estás tan cansada que no tienes fuerzas de enfrentarte al verdadero problema que hay. Entonces entras en ese círculo vicioso, ¿no? De no tengo fuerzas para enfrentarme al problema, me voy a evadir. ¿Qué pasa? Que esa forma de evasión nos hace estar más cansados, y volvemos a lo mismo. Cuando terminamos de estudiar no tenemos fuerzas para enfrentarnos a nada. El curso siguiente, que fue segundo de la ESO, también fue muy turbulento, porque además estuve en una relación muy tóxica, y volví a utilizar los estudios como forma de evasión, al menos al principio. Terminaba tan cansada que no tenía ganas de enfrentarme a nada, y menos a esa relación tóxica, que era la raíz del problema, una de las raíces del problema. Y luego, conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta de que era prácticamente imposible el cuidarte
como debería, ¿no? O sea, el cuidarme a mí misma como debería y sacar buenas notas. Entonces intenté de muchas formas compaginar las dos cosas. De verdad lo intenté mucho, el decir, bueno, voy a estudiar un número menor de horas o me lo voy a estructurar de esta forma, pero con el paso del tiempo y con todos estos años no he conseguido encontrar un término medio que realmente sea viable. Soluciones a corto plazo muchísimas, pero a largo plazo es muy difícil y muchas veces tú mismo optas por obedecer al sistema y decir, vale, voy a dejar mi situación personal de lado, me voy a centrar en esto, porque por suerte o por desgracia los títulos ¿no? educativos te abren muchas puertas en el sistema en el que vivimos. Entonces muchas veces es simplemente pues decir, es lo que hay. Y da mucha rabia decir esto y a mí cuando lo hacía me daba mucha rabia, pero es que muchas veces no tienes ninguna opción porque el cambio va a venir de arriba, del sistema educativo. Por mucho que nos pesen, nuestras acciones individuales no van a tener el mismo impacto ni de lejos que las acciones de arriba, digamos. Entonces, yo de todas formas sacaba notas relativamente altas y bastante altas, quiero decir, sacaba muchos sobresalientes y aun en esas épocas tan bajas mis notas no eran bajas, vaya, porque yo seguía con esa exigencia que en parte me ha creado el sistema, etc, etc. ¿Qué pasa? Que a mí los estudios me aumentaron mucho la ansiedad, mucho, y el TOC porque me hacía ser mucho más exigente. Entonces tenía que tenerlo todo bajo control, siempre tenía todo al día y es una combinación letal el tener TOC con ansiedad, con depresión, porque el TOC y la ansiedad te hacen querer estar muy activo, de decir, no, es que voy a hacer esto, luego esto, tenerlo todo bajo control siempre, y la depresión no te deja hacer nada. Entonces he tenido épocas de todo, épocas en las que no he parado y se nota mucho en mis notas de cómo llevaba todo el día, de cómo tenía todo muy alto, y épocas en las que era todo relativamente bajo, me costaba mucho el sacar los estudios para adelante, eh, pero en el nivel de exigencia que yo tenía, porque aprobaba, pero no eran las notas que yo misma me exigía, volvemos todo el rato a la exigencia. Y los docentes también yo creo que deberían de estar capacitados para entender al alumno, porque si no entiendes las circunstancias personales de alguien, no vas a poder entender por qué su rendimiento es de esta forma o de otra. Entonces, también los profesores hacen muchísimo en esto. Y repito, tiene que ser desde arriba, que cambie todo, que se estructure de otra forma, etc, etc. Pero la verdad es que yo agradecí mucho que hubiese profesores que se preocuparan por la salud mental de los alumnos. Otros no, otros simplemente te tachaban de tonto, de vago, de lo de siempre, ¿no? Pero había otros que iban más allá y te preguntaban, ¿estás bien? Y eso yo lo agradecí muchísimo, de verdad. Creo que la implicación por parte del profesorado es fundamental para los alumnos y aunque realmente ellos no puedan hacer demasiado porque también están sujetos a los de arriba, digamos, que se preocupen por ti y que intenten facilitarte un poco dentro de lo que se puede hacer pues las cosas, ayuda mucho. El profesorado debería estar capacitado y tener mucha inteligencia emocional. No todo el mundo vale para ser profesor y eso yo creo que es una verdad universal. No todo el mundo vale para X profesiones, pero para ser profesor, sobre todo de adolescentes, que ya no solamente para las personas que son neurodivergentes, sino la adolescencia es una época complicada para todo el mundo. Tenemos las hormonas por las nubes, cambios de humor, no sabemos qué nos pasa. Y si no estás capacitado para tener esa paciencia y esa comprensión, personalmente te recomiendo que no seas profesor, porque tu trabajo repercute directamente en las personas y puedes influir mucho en la persona. Entonces,
si quieres ser profesor pero no vas a poder aguantar eso, sé profesor de adultos. Pero quiero decir, siempre tienes que tener una educación o una inteligencia emocional, digamos, para tratar con personas, pero además que somos personas que estamos en una época bastante complicada a nivel emocional, pues si no vas a estar a la altura no seas profesor. Y eso es el problema, que muchas veces la gente se hace profesor por comodidad o X profesiones por comodidad, pero si tu trabajo afecta directamente a un grupo de personas, piénsatelo 2 veces, ya simplemente por humanidad. Y bueno, ya son 20 minutos, creo que lo voy a ir dejando por aquí, tengo que dar mi opinión y bueno, la conclusión, sobre todo este año, que este año ha sido terrible porque bachillerato son 2 cursos. Básicamente, sobre todo el segundo curso se enfoca a aprobar un examen, que es la selectividad o el EBAU. Realmente no es un examen, son mínimo 6. Realmente no es un examen, son varios. Y eso sirve para poder entrar en la universidad. Entonces nos repiten EBAU, la palabra EBAU o selectividad constantemente, nos educan de cara a ese examen, entonces nos están proyectando la educación a ese examen, a vomitarlo todo en ese examen, que probablemente en la carrera no des ni el 10% de lo que has dado en bachillerato, pues probablemente, pero lo vomitas, tú sacas una determinada nota y si llegas puedes entrar en una universidad y volver a estudiar y bueno, se repite el ciclo, ¿no? Entonces este año nos ha metido mucha caña y el año que viene nos meterán aún más. Y no es educación obligatoria, entonces ya dan por hecho que venimos porque queremos, aunque realmente no en todos los casos es así, ¿vale? Pero digamos que es más presión. O sea, yo me he sentido muy presionada este año, muchísimo, y realmente cuando estamos tan presionados se nos olvida que podemos estudiar por placer a veces, o sea, en determinadas asignaturas, o que simplemente podemos aprender algo por nuestra cuenta y no va a ser para vomitarlo en un examen, sino porque queremos aprender, porque queremos absorber esos conocimientos. Y por suerte yo he tenido 2 asignaturas este año, las que he aprendido por verdadero placer y me parece un privilegio que ojalá no fuera privilegio, pero han sido filosofía y literatura. Filosofía porque yo adoro profundamente la filosofía y he tenido la suerte de que me gustaba y que esta profesora nos lo ha enfocado de otra forma, no para el EBAU, sino para aprender y que con esos conocimientos que adquiramos de verdad los podamos enfocar al EBAU, cosa que agradezco mucho que haya este tipo de profesores. Son pocos, pero si te toca es increíble. Y en literatura no la voy a dar el año que viene, no hay en mi instituto, ni está en la selectividad ni nada, entonces he podido tomarme, ¿no? ese lujo de poder aprender porque he querido aprender. Y esos remansos de paz, llamémoslos así, han sido cruciales porque si no sé qué hubiese hecho. He dado muchas asignaturas que yo no voy a dar el año que viene o que no voy a estudiar para el EBAU, que ni siquiera voy a dar en la carrera. Entonces, además te sientes muy presionado precisamente porque no te la juegas todo en un examen, pero te juegas mucho en un examen. Y con el pretexto de esto no es obligatorio, vienes aquí porque quieres, muchas veces no se ha tenido en cuenta nuestra situación emocional. Entonces, he tenido que mantener la cabeza muy fría para poder sacar este curso. Cosa que me da mucha rabia porque no tenemos por qué esconder, ¿no? O congelar nuestros sentimientos. Pero a veces, es lo que he dicho antes, nuestras acciones individuales no tienen el mismo impacto ni de lejos que las colectivas, ni las de arriba, vaya. Pero
muchas veces he tenido que mantener la cabeza fría para poder sacarme el curso. Me ha dado rabia, sí, pero a veces no tienes otra opción. Yo, por mis circunstancias personales, nunca he podido plantearme el tomarme un año de descanso, que hubiese sido este año porque la ESO es obligatoria, y decir, vale, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo está mi salud? ¿Y cómo puedo mejorarla? Pero si necesitas hacerlo y puedes hacerlo, hazlo. Es cierto que el mantener ocupada la cabeza ayuda, pero si necesitas estar un año sin hacer nada, o nada, entre comillas, puedes, no sé, por ejemplo, sacarte otra cosa o dedicarte a un hobby para poder tener la cabeza ocupada, que eso también ayuda, para que no lo utilices como evasión, sino como que te estimule a ponerte objetivos a corto plazo. Eso está muy bien. Hazlo, adelante, de verdad, porque más vale estar un año cuidándote a ti misma y sentirte lo suficientemente bien como para poder dar más de ti el año siguiente y poder enfrentarte mejor, que seguir en un sistema que solamente te está hundiendo y que ni te cuidas, ni sacas buenas notas, o bueno, ni siquiera llegas a ese nivel, ¿no? Ni haces ni una cosa ni la otra. Entonces yo recomiendo que si tienes la oportunidad y crees que necesitas hacerlo, adelante, porque es conveniente a no estar haciendo ni una cosa ni la otra, estar ahí en medio y que el sistema te siga haciéndote sentir mal. Y tomando esta decisión hay mucha gente que no la entiende y que la cuestiona, pero realmente el sistema educativo, bajo mi punto de vista, es algo que tiene que cambiar, tiene que haber una reforma profunda y que yo recomiendo hacer totalmente. Y que si estás estudiando y eres neurodivergente o simplemente estás pasando por un mal momento, desde aquí mando mis ánimos, porque no es nada fácil y la gente muchas veces cree que somos unos exagerados, pero no, desde luego que no. Es muy complicado el llegar a las dos cosas. Y bueno, lo voy a ir dejando por aquí, así que muchas gracias por escucharme. Siento mucho los ruidos que se hayan podido oír, porque he empezado grabando el podcast estando yo sola en casa, pero ha venido gente y en fin, espero que no se haya oído mucho. Así que muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente podcast. Chao.